En 1983, el mundo iba a sufrir un desastre nuclear tan trágico como devastador. De haber sucedido, Estados Unidos posiblemente habría pasado a ser historia. Afortunadamente, un hombre evitó que este desastre mundial ocurra: Stanislav Petrov. Él era un oficial de guardia que se ocupaba de registrar los lanzamientos de misiles enemigos e informar de ellos a la cúpula militar y política soviética. Un 26 de septiembre de 1983, las alarmas de la Unión Soviética sonaron frenéticamente al detectar un ataque con misil nuclear de Estados Unidos. Petrov quedó paralizado al ver los reportes de alta fidelidad de la computadora que indicaba este ataque. Luego se detectaron más misiles y la situación se volvió crítica. En ese momento no había ninguna duda de que Estados Unidos había iniciado un ataque nuclear. Lo que tenía que hacer Petrov era informar rápidamente a los altos mandos para responder ante tal amenaza. Sin embargo, no lo hizo. De haber cumplido su deber, el ejército soviético habría respondido con otro ataque nuclear, y ese habría sido el comienzo de una guerra nuclear a nivel mundial. Aunque la naturaleza de la alerta parecía muy clara, Petrov dudaba de esta, ya que solo él la había recibido. La Unión Soviética tenía otros expertos observando el posible lanzamiento de misiles estadounidenses. Un grupo de radar por satélite le dijo que no había registro de ningún misil, pero esas personas eran tan solo un grupo de apoyo. El protocolo indicaba claramente que la decisión absoluta tenía que ser en base a las lecturas de la computadora de Petrov. Sin estar del todo seguro y con el peso recayendo sobre sus hombros, Petrov llamó al oficial de guardia y reportó una falla en el sistema. Tenía bien en claro que si se equivocaba, pronto ocurrirían las primeras explosiones nucleares. Pero por fortuna, pasados los 23 minutos de la alerta, no se originó ninguna explosión. Efectivamente, el sistema había presentado una falla gravísima que podría haber ocasionado un desastre sin parangón. Lo increíble es que Petrov no tenía la obligación de consultar al sistema de apoyo. Muy posiblemente cualquier otra persona habría dado la alarma sin esperar ni un segundo. Petrov recibió una reprimenda oficial por lo que había pasado esa noche, no por lo que hizo, sino por los errores en la bitácora. Él se mantuvo en silencio durante 10 años, pensando que era una vergüenza para el ejército soviético. Tras el colapso de la Unión Soviética, la historia llegó a los medios. Petrov recibió varios premios internacionales, aunque él dice no ser un héroe. De hecho, admite que no estaba del todo seguro de si en realidad se trataba de un ataque o de un error, pero también afirma que fue una gran suerte que él haya sido el oficial de guardia en ese momento y no otro. ¿Qué opinas de Petrov? Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.